Buenas noches, amadísimos hermanos. Es un gusto verlos, es un gusto saludarlos. Nos estamos ya saludando antes de grabar y es un privilegio, hermanos, el tema tan precioso que estamos estudiando. Una vez más, mi querido pastor Pedro Peña, muchas gracias por todas estas enseñanzas. Han sido y son de bendición para nosotros. Y también queremos darle las gracias a tu hija, la hermana Dianita, que hace el trabajo de grabarlo, de subirlo, y lo tenemos en el mismo día, lo tenemos en el canal de la promesa. Así es que, hermana Dianita, muchísimas gracias por todo el apoyo que usted le da a su papá y a todo el cuerpo de Cristo. Los voy a invitar a orar, hermanos, que nos pongamos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor que nos ilumine en esta noche también. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todos tus cuidados. Señor, gracias porque tú nos amas con amor eterno, Señor, y no solo diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos salvaste, sino que también nos estás invitando a conocerte en esta vida, Señor, a tener una relación de amor contigo. Gracias, Señor, porque nos has dado los recursos como lo son tu palabra, el mover y el poder de tu Santo Espíritu. Señor, gracias. Gracias por tu sangre, gracias por tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites crecer espiritualmente. Señor, nosotros que somos seres carnales, terrenales y finitos, y podemos tener comunión contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y en esta noche también te damos gracias por este tema tan precioso que estamos estudiando, Señor. Somos privilegiados por lo que estamos escuchando y a la vez también responsables de vivirlo, de practicarlo y de darlo a conocer a otros, Señor. Gracias por la vida del pastor Pedro, Señor Jesús. Gracias también por el trabajo que hace su hija Dianita, Padre. Bendícelos a ellos y recompénsales por todo el trabajo que hacen para bendecirnos a nosotros, Señor. En esta noche te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley, que abra nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos entender. El tema de hoy, una vez más, lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables, que toques los labios del pastor Pedro para que tu palabra salga acompañada de fuego, Señor, y deje una marca en nuestros corazones, una marca en nuestro brazo, Señor, que nos cambies por dentro y que nos cambies por fuera y que esta palabra nos ayude, Señor, a amarte más, a acercarnos más a ti y a tener una comunión más estrecha, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, suplicándote que nos hables, que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Te necesitamos, te amamos, Señor, somos tuyos. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por un día más aquí digo, no en el estudio bíblico, sino gracias a Dios por un día más aquí en este planeta Tierra. El, el agradecimiento es porque quiere decir que aún no estamos listos, aún hay mucho de nosotros en nosotros o de mi yo, hay mucho de mi yo aún, y no he llegado a, a poder reflejar a Cristo aún yo estando aquí y me hace falta mucho. Al igual que usted, al igual que muchos hermanos que tenemos a nivel del mundo, que queremos seguir a Jesús y tenemos obstáculos, tenemos nuestra carne, nuestro orgullo y no podemos, a veces estamos atorados, no podemos avanzar, a veces no podemos dejar ciertas actitudes, ciertos rituales que aún nos amarran a este mundo, a esta carne. Entonces, espero que el día de hoy podamos entender este principio, el por qué seguimos aquí, eh, cómo es que Dios nos creó, cómo nos creó Él, cómo es que estamos contaminados, cómo es que debemos de ser transformados, de dónde venimos, a dónde vamos de regreso, dónde tenemos ya una cita para regresar, pero en las condiciones en las que estamos no podemos regresar así.
Y estamos en un proceso, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos en un proceso de ser limpiados, de ser restaurados, de ser sanados y poder regresar a la casa del Padre. Entonces, en los eventos pasados que hemos tenido, creo que este es el 9, los 8 anteriores, hemos estado hablando de las tinieblas de Dios. Y donde viene el origen de las tinieblas, vemos que el Padre es Jehová, es el creador de todas las cosas, Jehová o Yahvé o Jehová, es el autoexistente, el no engendrado, es el nombre no engendrado. Y vemos que el Hijo, Jesús, Yeshua, Yehoshua, vemos que es el Hijo engendrado. Entonces, si conocemos este principio, entonces vemos que está la gloria cabot, la gloria no engendrada, la gloria pesada, y hay una gloria engendrada. Por eso es que dice que Jesús, cuando regrese, va a regresar en su gloria y en la gloria del Padre. ¿Qué gloria resucitó a Jesús? Es la gloria cabot, la gloria no engendrada. Estoy repitiendo principios básicos, principios que todos, que un cristiano nuevo, un cristiano que acaba de recibir a Jesús en su corazón, lo ha escuchado, que Jesús fue resucitado. Esa es la clave de todo para que nosotros podamos tener a Jesús en nuestros corazones y podamos ser salvos y podamos tener a ese hombre nuevo en guerra con este hombre viejo. Ahí ya toqué un principio que no muchos cristianos lo entienden, aunque lo hayan escuchado. Entonces hay una guerra interna y la mayor parte de la guerra del cristiano está en nuestra mente. Es la guerra a que nosotros debemos estar acostumbrados, y no es la guerra exterior. Tenemos una guerra exterior que es el mundo, que es Satanás, pero hay una guerra interna que es nuestro yo. Entonces, si se fijan, estoy tocando principios básicos, pero que a la fecha no dominamos, a la fecha no entendemos, a la fecha los dejamos pasar, los dejamos correr. Tanto es así que si le rascamos un poquito más, si tocamos el tema de la luz y las tinieblas, entendemos que la luz es de Dios y las tinieblas son de Satanás. Pero 9 episodios atrás, perdón, 8 episodios atrás, hemos estado viendo que las tinieblas no las creó Satanás. Las tinieblas las creó Dios con un propósito muy específico y era precisamente para la protección de su gloria, la protección de nosotros mismos, la protección de toda la creación donde Dios esconde su gloria, porque al tener contacto su gloria cabot con lo creado, lo desintegraría. Entonces son necesarias esas tinieblas. Y ya hemos visto las tinieblas no engendradas y las tinieblas engendradas, cómo es que las tinieblas no engendradas esconden la voluntad de Dios, esconde la gloria de Dios. Las tinieblas engendradas esconden la gloria del Hijo o le llamamos el plan perfecto, el plan maestro del Padre. Entonces, eso es lo que hacen las tinieblas. En el episodio anterior vimos, le pusimos como título Las tinieblas en Lucifer. Muchas personas ubican la palabra Lucifer como Satanás, pero no es así. Hoy se los voy a mostrar. Lucifer es una cosa y Satanás es otra cosa. Van a decir, ay, pues es obvio, está muy claro. Bueno, eso creemos que es muy claro y muy obvio, pero a la fecha, cristianos de años estando caminando en el Evangelio, no lo entienden. Entonces, miren, estuvimos detenidos en el episodio pasado, estuvimos detenidos en Ezequiel 28. Hoy vamos a tocar también Isaías 14, que es donde está hablando de Lucifer. Y vamos a ver por qué puse el título
las tinieblas en Lucifer. Y el título de hoy, por ejemplo, no es el título anterior que diga las tinieblas de Lucifer, no, son las tinieblas de Dios en Lucifer y lo comprobé cómo están esas tinieblas en Lucifer. El título de hoy se llaman las tinieblas de Satanás. Ya es otra criatura totalmente contraria a Lucifer. Si se dan cuenta, está cambiando de nombre. Recuerden que es nombre, naturaleza. Entonces, les paso una primicia ahorita, algo que iba a comentar como a la mitad de la secuencia. Si nombre es naturaleza, si se llamaba Lucifer y ahora se llama Satanás, cambió su naturaleza. Hoy vamos a ver cómo es que cambió esa naturaleza. Miren, Dios, chequen su Biblia. Aquel que tenía un nombre, Dios le cambiaba el nombre. Eh, este Jacob le dijo al ángel, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ah, sí, ¿cómo te llamas? Jacob. Ah, ya no te llamas Jacob, vas a ser Israel. Le cambió el nombre. ¿Qué le cambió? La naturaleza. Y vimos cómo fue su caminar de ahí en adelante de Jacob, llamándose Israel. Ya cojeaba, caminaba diferente, ya no se echó a correr. Saulo, Pablo. Saraí, Sara, Abraham, Abraham. ¿Por qué cambia el nombre de Dios? Hay ciertos personajes en la Biblia que Dios no le cambia el nombre porque Dios le puso el nombre desde el inicio. Y ese, ahorita me recuerdo que es Isaac. Isaac siempre fue Isaac, ¿no? ¿Cómo viene la profecía de qué nombre le iban a poner a Jesús? Era Emanuel, iba a ser también, se llama, ay, Príncipe de Paz, pero ¿cómo es el primer nombre? Así en Isaías 9:6, creo que ahí está, este, que, que nos da mucha información de cómo le iban a poner al Hijo, al Mesías, y en ninguna dice Jesús. El nombre de cómo le van a poner a Jesús le es revelado a María y le es revelado a José y le pone Jesús y siempre se queda el nombre Jesús, porque así le puso Dios. Entonces, los nombres, admirable, muchas gracias, admirable, consejero, príncipe de paz. Hay una prédica que les di a los jóvenes de este nombre admirable. Por favor, Diani, comparte esa prédica de los jóvenes, de por qué es admirable. Este, entonces, se llama Lucifer y ahora se llama Satanás. Hay un cambio de nombre, quiere decir que hay un cambio de naturaleza. Algo pasó en el camino que cambió el nombre. Entonces, miren, regresemos Ezequiel 28, a partir del 12, vamos a leer hasta el 19 de corrido. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí está el nombre, aquí está su naturaleza, cómo lo creó Dios. Y ya explicamos que era el sello, la perfección, la llenura de la sabiduría, ya vimos que es acabado de hermosura, eso ya lo vimos en el pasado. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Miren, dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. No está hablando del huerto donde estaban los Adanes, está hablando del Edén celestial, está hablando de este huerto celestial, está hablando de la nueva ciudad, está hablando de la Jerusalén celestial o del Sión celestial. De ahí es donde está hablando que ahí estuvo. Y dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Aquí es donde vimos estas tinieblas, donde vimos esta oscuridad, que la palabra es meshuka, que es sacat, que es encubrir, cubrir. Entonces, esta parte dice,
cuál era la vestidura y veíamos que tenía doble cobertura, doble vestidura o dos ministerios tenía Lucifer. Uno era esta vestidura, esta cobertura estaba cubierto con cornerina, topacio, jaspe, crisólico, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 10 elementos tenía. Entonces tenía 9 piedras, que les decía la semana pasada, no vamos a ver el tema de las piedras. Hoy creo que sí, voy a tocar el tema de las piedras. Tenía 9 piedras. Recuerden que el sumo sacerdote tenía en su pectoral 12 piedras y cada piedra representaba cada una de las tribus de Israel. Y aquí Lucifer tiene 9 piedras, le faltan 3. Muchos de ustedes ya saben qué piedras les faltan y hacia allá va el sentido de cuáles son las funciones de Lucifer y que después es Satanás. Dice, estoy en el 13. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Creación, el día de tu creación. Lucifer es una criatura como tú y como yo. Él no es Dios, pero él fue cubierto con vestiduras de estas piedras que tienen un significado estas piedras, pero vean cómo se lo dio Dios, que les explicaba. Se los dio por don, así lo creó. Estoy en el 14. Tú, querubín grande, o sea, querubín ungido, es Mesía, ungido. Ahí ya vemos que es como tocayo de Jesús. Protector, que es la palabra sacac, que era su función, era cubrir, era su ministerio. Entonces, él tenía tinieblas, cobertura de estas piedras de oro para esconder qué. ¿Qué era lo que tenía que proteger? ¿Qué es lo que cubre la oscuridad? ¿O qué es lo que cubre en las tinieblas? La luz que él era, lo hermoso, la hermosura, la belleza de él, esa luz, ese resplandor, esa gloria él tenía que cubrirlas con estas 9 piedras y con el oro. Y su función era que era ungido para proteger, dice, el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Piedras de fuego somos nosotros. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Nuevamente, es alguien creado. Hasta que se halló en ti maldad. Aquí empieza el asunto de que él tenía una función y de repente se encontró maldad en él. ¿Cómo es, cómo es esto posible que en algo tan hermoso, algo tan poderoso, algo tan perfecto, el sello de la perfección, se encontrara maldad? Ahora, pregunta de examen, ¿de dónde salió esta maldad? ¿Cómo es que se encontró maldad? Si ustedes regresan a videos anteriores, les he demostrado que Dios, el Padre, creó tanto la luz como las tinieblas. Creó Dios tanto lo bueno como la maldad, como la adversidad. Maldad no es pecado, no es lo mismo, eso lo explicamos. Entonces aquí en el versículo 15 se encontró maldad en él. ¿En qué momento se le encontró esa maldad? ¿En qué momento cambió de ser el sello de la perfección, de ser algo tan grande, tan maravilloso, tan brillante, tan hermoso y que tenía tinieblas de Dios? Dice en el 16, aquí viene la explicación. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Se dan cuenta? Ya es diferente. La maldad, la adversidad, la aflicción no es lo mismo que pecado. Sin embargo, la aflicción, la oscuridad, la opresión, el no poder ver, nos puede llevar a pecar. Explíquenme eso más lento. Ok, voy a tratar de hacerlo más lento. Sigo leyendo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Y para esto donde dice, yo te eché del monte, vayamos a, oye, oye, ¿dónde lo tengo? Si alguien me ayuda, es que Jesús dice, yo te vi caer del cielo como un rayo. Por aquí lo tengo, pero lo tengo medio volteado. Si me lo hacen llegar ese versículo, se los agradecería muchísimo. Entonces, donde dice Lucas 10:18. Lucas 10:18. Muchas gracias. Lucas 10:18. Mm. Ay, vean el antecedente en el 17, miren, vamos a ver el 17. Es cuando manda a predicar a los 70 y regresan los 70 y dice en el 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bien emocionados, como diciendo, en el nombre de Jesús se han logrado grandes cosas. Y entonces nosotros empezamos a hacer obras en el nombre de Jesús. Y hay una frase que me gusta mucho, siempre la parafraseo, no la uso correcta, cuando dice que todo éxito de un cristiano que no sea la voluntad de Dios es un fracaso. Ahí la dejo. A veces pensamos que estamos haciendo cosas en el nombre de Jesús como cristianos y realmente estamos fracasando porque no le estamos preguntando antes a Dios si es su voluntad que hagamos eso, ¿no? Aunque sean cosas buenas, a eso me refiero. Entonces, vean cómo les dice Jesús, cómo les contesta. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, ten cuidado con lo que te estás regocijando. Ten cuidado con el poder que yo te estoy dando como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así un día estuvo Lucifer, que se convirtió en Satanás, tuvo tanto poder que, que él estuvo haciendo mercaderías, que él estuvo conversando con algunas criaturas en específico, estuvo visitándolas, estuvo llevando mensajes, estuvo trayendo, se fue alimentando de esas pláticas que se encontró maldad, o sea, conoció la maldad y cayó en pecado. Quiere decir, tanto poder, si no hay humildad de reconocer que no merecemos el ser salvos, si nos mantenemos en los pies de Jesús, hay algo que no nos va a afectar, que es el orgullo. ¿Qué es lo que afectó a Lucifer? El orgullo. Ah, eso está súper obvio, hermano Pedro. Está bien obvio que el orgullo dañó a Lucifer. Páselo a su vida actual. ¿En dónde está su orgullo? ¿Qué es lo que está haciendo en su orgullo que usted corre riesgo de caer en este estado? Voy a seguir avanzando y espero es clarificar este tema. Las 9 piedras que tenía Lucifer, en ninguna de ellas vemos la similitud o la empatía con la humildad y la mansedumbre. Espero explicarlo al ratito. Me regreso otra vez a Ezequiel 28. Y estoy en el 16, regreso al 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, esa es la parte de las mercaderías que estuvo viajando. La función de él era moverse y cubrir el monte de Sión, este monte de Dios donde estaban las piedras de fuego, donde estábamos nosotros, para cubrirlos, para iniciar la alabanza a Jesús. Entonces él se tenía que pasear y tenía que cubrir ese monte. Bueno, tenía tanto poder y podía ir a donde quiera que visitó otros lugares. Las mercaderías es cuando esto es muy mm, ah,
El ejemplo que puedo tomar es cuando alguien se dedica a ser vendedor, que lo contrata una empresa transnacional, te contrata en tu lugar de origen, pero a veces te dicen, oye, ¿tienes disposición de viajar? O sea, vas a ser vendedor, pero no ahí en tu localidad. Necesito que te muevas en toda tu república. Necesito que te muevas a otros países. Eso es ser vendedor, eso es ser comerciante. O cuando te dedicas a ser comerciante de tu producto, tienes que ir a otros lados y tienes que hacer mercaderías. Es llevar, traer, vender cosas que él estaba vendiendo o que estaba comprando y vendiendo. Entonces, a eso se refiere con tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. En el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, de todo el poder que yo te di, te enalteciste, te diste cuenta de todo el poder que había en ti. Esos 9 piedras y el oro, si Dios nos lo permite estudiar cada una de ellas en específico, vemos que ahí hay tanto poder que Lucifer se enamoró de su vestidura, se enamoró de lo que Dios le dio como sus poderes, le dio como los dones. Se enamoró de esas piedras, se enamoró de ese oro. Miren, ese oro es sabiduría, es lo que refleja esta sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan que les hablaba de esta oscuridad, de esta sombra, de estas tinieblas, cuando el pueblo de Israel andaba en tiendas o en tabernáculos, y de esta séptima fiesta de los tabernáculos son estas ramas que cubren este tabernáculo, estas ramas? Díganme de dónde viene el conocimiento total del bien y del mal. ¿De qué árbol? Este oro, ¿de dónde venía? De las ramas del árbol del Padre. Se dan cuenta que él tenía estas tinieblas no engendradas, del árbol del conocimiento de todo, conocimiento de todo. Esto es tremendo. Ese es el oro. Esa es la sabiduría que él tenía. Él tenía gran conocimiento. Para que se dé una idea, ¿por qué estamos hablando de orgullo? ¿Por qué estamos hablando de que él corrompió esto? Él tenía, se enamoró de todo este conocimiento, pero nunca se enamoró de a quien él le debía su corazón, de Jesús, del Mesías, del Cristo, del Hijo unigénito, en donde él tenía que iniciar la alabanza para el Mesías, para el Cristo, para el lucero de la mañana. Él tenía que iniciar esa alabanza. No, dijo, soy demasiada cosa como para que nada más esté haciendo esto. O sea, hay demasiado poder como para que yo nada más tenga este ministerio de estar protegiendo estas piedritas de fuego. Entonces, él hizo otras contrataciones, él se movía a otros lugares, empezó a llenarse de información, empezó a intercambiar, empezó a mercadear. Sigo leyendo aquí. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrompió esa sabiduría del conocimiento, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, de la sabiduría directamente del Padre. Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, tu tabernáculo, tu santuario personal. Esto que yo te di, esto que yo creé o crié, lo, lo corrompiste, lo profanaste. ¿Qué querrá decir esta palabra profanar? Tiene que ver que es todo lo contrario y rechazar todo lo santo.
Todo lo que tenga que ver con santidad y todo lo que esté consagrado para Dios, eso es lo que quiere decir profanar. Que todo lo que tenga que ver con lo consagrado para Él, para nuestro Creador, para la alabanza a Jesús, al Hijo unigénito, es todo lo contrario, eso es profanar, ir en todo en contra. La palabra corta sería el anticristo en nosotros, que todo lo que sea por honrar y glorificar a Cristo, nosotros queremos glorificarnos a nosotros. Entonces, este es el punto álgido, esta es la parte clave de dónde se corrompió Satanás, perdón, dónde se corrompió Lucifer y se convirtió en Satanás. Está dejando de llamarse Lucifer para llamarse Satanás. Entonces, dice que profanó su santuario. ¿Cuántas veces no leemos nosotros en la palabra de Dios de que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que aquí es donde mora el Espíritu de Dios? ¿Y cómo es que tenemos nuestro templo todo sucio? ¿Cómo es que tenemos nuestro templo en tinieblas? ¿Cómo es que domina nuestro ego, nuestro yo, en lugar de que domine el Espíritu Santo y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo? No, nos guiamos por nosotros mismos. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestra propia Torah, empezamos a interpretar la palabra de Dios a conforme nosotros nos guste. Entonces, eh, esto es lo que le pasó a Lucifer. Y donde dice, profanaste tu santuario, punto y coma, dice, yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto es en futuro, esto es algo que va a pasar, todavía no pasa. Esto es cuando venga ya el final. Lucifer, que es Satanás, cambió su naturaleza, cambió su nombre. Eh, Dios creó el infierno. Dios creó la muerte. ¿Para qué? Oh, es que el infierno no existe. Es como algo, pues, como algo espiritual, pero como que es un decir, ¿no? No, claro, el infierno existe. La muerte existe. Los abismos existen y están llenos de tinieblas y están llenos de fuego. ¿Para qué lo creó Dios? Para meter ahí a los ángeles caídos, para meter ahí a Leviatán. Ya le estoy dando un tema más de quién, a quién fue a visitar Lucifer, con quién estuvo platicando y con quién estuvo hablando. Este, está Abadón, que son los nombres que usted ha leído en su Biblia. Hay otros dos nombres que se le pone, se acuñó este título, pero no lo va a encontrar así, que es padre maldad, madre maldad. Porque maldad, hay la palabra en masculino en hebreo y hay maldad, la palabra en femenino en hebreo. Entonces, ahorita le voy a explicar quién es padre maldad, quién es madre maldad, quién es Abadón, quién es Leviatán, dónde estaban ellos, cómo es que Lucifer tuvo contacto con ellos. Bueno, esto es algo que va a pasar, estoy en el 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, aquellos que compraron y que votaron y le dieron ese voto, le dieron ese, ese like, ese me gusta a Satanás, a Lucifer ya corrupto, este, y los que aquí en la tierra pasaron por ese proceso donde hay gente que da su vida por Satanás, se van a dar cuenta cuando ya estén ahí abajo, a decir, oye, o sea, por ti, eres una criatura igual que yo, o sea, todo este tiempo fui engañado. Yo pensé que el reino iba a ser mío. Yo pensé que iba a ser un cantautor exitoso toda la vida. Pensé que iba a estar en el éxito toda mi vida. Pero no, no es así. Cayeron. Eso va a pasar después. Regresemos a Isaías 14. Perdón, no hemos estado ahí. Vamos a Isaías 14, que es otra porción donde habla de Lucifer.
Entonces, ah, Isaías 14. Ya encontré, sí lo tengo aquí el versículo de Lucas. Miren, vamos a Isaías 14. ah, en el 11, Isaías 14, a partir del 11 está hablando de Lucifer. Ya, pues aquí ya está, ya corrupto. Vamos a ver qué características tiene y cómo es que cambia. Dice, descendió al Seol tu soberbia, que es Seol, infierno. Dice, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Eso es el futuro de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y aquí lucero, Lucifer o lucero es la misma palabra y lo que quiere decir es, este lucero, la palabra en hebreo es Heilel, que realmente esa es la palabra de Lucifer, es Heilel, que es la palabra correcta, digamos, en el hebreo, pero también puede ser Lucifer, Lucero, y vean cómo le llaman hijo de la mañana, o sea, también le llaman lucero de la mañana a Satanás, eso era. ¿Quién es otro lucero de la mañana? Jesús, el Mesías. Entonces, creo que les hice el comentario que vieran estas partes de una prédica de los gemelos, de cómo es que se llaman igual y cómo es que eran gemelos. Se sintió tan poderoso Lucifer con todo esto que Dios le dio, que se enamoró de esos poderes, se enamoró de esos dones y se olvidó por darle eh, alabanza al Cristo, darle alabanza al Verbo. ¿Se acuerdan que dice Jesús desde hoy es asesino desde el principio o algo así, o de tiempos antiguos, asesino? ¿Qué es lo que mató Lucifer? ¿Qué es lo que mató él? La verdad, el Verbo. Mató la verdad y él hizo su propia verdad. Entonces, por eso él es el padre de mentira, es el que gobierna estos aires y te vamos a explicar por qué los gobierna. Entonces, si se fijan, tiene el mismo nombre que Jesús, que el Mesías, que el lucero de la mañana, el sol. Lucifer robó todo esto, Satanás robó todo esto, Satanás robó la, la luz, el fuego de Dios. Satanás robó las tinieblas de Dios. Y es por eso que nosotros, cuando nos hablan de tinieblas, inmediatamente pensamos que son las de Satanás. Pero no todas las tinieblas son de Satanás, realmente no son de él. Él las robó y las usa ¿para qué? Por favor, acuérdenme que dije, las usa ¿para qué? Pongo un punto, una coma aquí, y quiero regresarme a leer Isaías y regreso a este punto. Isaías 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto es tan hermoso porque ustedes traen fresco de la convención de ahorita de vida cristiana. Se habló de Sión, de cómo regresar a Sión. Y son precisamente estos, el monte del testimonio. Ese es el Sión celestial. Y recuerden que nos han explicado que el testimonio viene de la palabra raíz yad, que es una cita predeterminada, que nosotros salimos de ese monte como piedritas de fuego, venimos a este mundo. ¿A qué? A repetir lo que hicimos allá arriba. Allá arriba tuvimos una experiencia, allá arriba tomamos una elección y nosotros dimos nuestra piedrita blanca por Jesús. Y votamos por Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Venimos a esta tierra a volver a hacer lo mismo,
a tomar una elección. Entonces, ¿para qué? Para que regresemos a una cita que ya tenemos predeterminada, que es el monte del testimonio. Es esta cita. Hay mucha información sobre este tema de esta cita predeterminada, que ya tenemos hora y fecha, bueno, por decirlo así, pero realmente regresamos a la eternidad, de donde fuimos creados, donde fuimos sacados, y vamos a regresar ahí. Al final de esta secuencia, de estos estudios, les voy a decir, pensamos que regresamos igual porque somos unas piedras de fuego, pero éramos alma y espíritu y no estábamos contaminados hasta que se contamina Lucifer y empieza él a hacer proselitismo, por así llamarlo, por hacer una historia corta. Él empieza a hacer proselitismo a que optemos por él. Muchos de nosotros, si tú estás aquí, es que tú diste tu piedrita blanca por Cristo, por Jesús. Otras personas sí dieron su piedrita blanca por Lucifer o por Satanás. Dios da la oportunidad de venir a esta tierra a que demos otra vez nuestra piedrita blanca. Ubican que ahí en las iglesias dice, y se te dará una piedrita blanca, se nos va a regresar esa piedrita blanca con la cual votamos nosotros, pero con un nombre. Y créanme, yo ahorita aquí me llamo Pedro. Esa piedrita no tiene el nombre de Pedro, tiene otro nombre. Así igual tú. Entonces, sigo leyendo. En el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Seol, lados del abismo. Hay abismos. Entonces, sabemos que hay tres tipos de abismos. Ahorita voy a ir a esa parte. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Satanás? En tanto poder, se contaminó su corazón, él involucró su corazón, todo su ser, él lo involucró en donde él se enamoró de estas piedras. Él se enamoró de estos dones, él se enamoró de toda esta sabiduría, él se enamoró de todo este poder. Por eso es que Jesús reprendió a sus discípulos que les dijo, o sea, no te emociones porque los demonios se te sujetan. O sea, con ese poder que te estoy dando por don, no te emociones. Regresa a la base. Emociónate y protege y guarda el que eres salvo. O sea, nosotros como cristianos, aunque llevamos una vida de crecimiento, la base es la humildad. Siempre tenemos, si agarramos el tabernáculo de Moisés como mapa de crecimiento, siempre tenemos que regresar a la puerta de entrada al atrio. Siempre tenemos que regresar al atrio, siempre tenemos que regresar a los pies de Cristo como base. Por muy crecido espiritualmente que tú estés, tienes que regresar a los pies. Satanás ya no quiso y ahí se contaminó y involucró su corazón y se enamoró de esos dones. ¿Cuántos cristianos no nos hemos llegado a enamorar de los dones? ¿Cuántos cristianos no siguen enamorados de los dones? No siguen enamorados de un sentimiento de que, ay, hoy se sintió bonito la alabanza, ay, hoy se sintió esto, hoy se sintió, o voy a otra iglesia, va a venir el profeta tal, que me van a dar palabra, emoción, emoción, emoción. Se enamoran de las emociones. Pero cuando vemos que el monte del testimonio, el testimonio de que tenemos una cita ya preestablecida, también esa palabra ya quiere decir propuesta de matrimonio. ¿De quién nos debemos enamorar? ¿Del que da los dones o de los dones? ¿De quién es nuestro amor completo? Debe de ser de Jesús, de nuestro Creador. Eso es lo que le falló aquí a Lucifer, Hale, y se convierte en Satanás, porque se enamora de esos dones, se enamora de sí mismo y quiere ser igual a Dios. Entonces, en el intento que él hace de llegar al trono, de llegar a las alturas, llega Dios y le dice, espera, 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 ese no es el proceso para llegar aquí. Y te voy a dejar como un ejemplo a todas las naciones, a todo lo creado, de que así no se llega.
Entonces viene Jesús y dice, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, para llegar al trono, para llegar a esa cita preestablecida que ya tenemos, que vamos a regresar al monte de Sión, es por medio del Hijo, enamorándonos del Hijo. Una vez que el Padre nos muestra al Hijo, nos enamoramos del Hijo, y una vez que estamos bien enamorados del Hijo, el Hijo viene y nos muestra al Padre. Y entonces estamos locamente perdidos, ya enamorados, y Satanás ya nos perdió. Ese es un proceso. Entonces, como deja ese ejemplo Dios, en donde dice, mira, esta no es la forma de llegar por medio del orgullo, sino es por medio de la mansedumbre, por medio de la humildad. Entonces, ¿qué hace Satanás? Como él ya está en el hoyo, como él ya está corrupto y él ya es un ángel caído, eh, déjenme en donde dice que se trajo a la tercera parte de la gente. Las terceras partes, ¿dónde está? Si me ayudan. Apocalipsis 12:3. Así, pero muchísimas gracias. Apocalipsis 12. Como él quiere imitar todo lo de Dios, como él ya no pudo llegar ahí arriba, él que quería hacerse dueño de todo, llegar al trono, llegar a ser más que Dios, vamos a llamarlo así, y se quería apoderar de esas piedras de fuego. Quería tomar el control de esas piedras de fuego, simulando a ser Dios. Entonces vean, aquí en Apocalipsis 12, ¿es 4? Bueno, del 3 vamos a leer. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y vean aquí lo que él hizo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada dando a luz. Bueno, esa es otra cosa, pero vean, dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué es lo que él vio acá en Isaías 14:13? Dice, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Dice que se jaló a la tercera parte de las estrellas del cielo. Él imitando a ser Dios, copiándolo todo, robando toda la información. Entonces, como Dios tiene un ejército, las estrellas es su ejército, bueno, pues Satanás tiene su ejército. Así de sencillo. Él jaló esas estrellas, la tercera parte, y aquí hay un principio espiritual bien hermoso. Si se jaló a las terceras partes, quiere decir que de cada 3 ángeles, él se trajo a uno. Entonces, ese ángel caído es un demonio. Entonces, hay un demonio, pero hay 2 ángeles. Entonces, si tú eres atacado por un demonio, tienes a 2 ángeles que te están reforzando. ¿Quién va a ganar? Así de sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de que hay que liberar a alguien, de que hay que imponer manos y oramos por liberación y hay un demonio, o aunque haya una legión, 6,000 demonios, hay 12,000 ángeles guerreando y apoyándote. ¿Quién va a ganar? Es muy sencillo, sí, muy sencillo, pero cuando estás metido ahí, se siente miedo, ¿no? O no entiendes, o te ciega la vista, eres atrapado y eres encarcelado y eres encadenado por estas tinieblas de Satanás. Por eso es que vamos a ver estas tinieblas. Él tiene un ejército de oscuridad, él tiene un ejército combatiendo algo. Como él no pudo tener el control de esas piedritas de fuego, fue echado a la tierra, su futuro próximo por toda la eternidad, valga la redundancia, qué raro se siente decir eso, futuro próximo por la eternidad, él va a estar en el lago de fuego, él va a tener su propia cárcel y va a estar con todos ellos. Obviamente, el infierno, el Seol, los abismos son oscuridad con fuego.
El amor de Dios va a estar ahí, pero ¿para qué? Para contener y ocultar y guardar a todos los ángeles caídos. Todo aquello que se rebeló contra Dios, ahí es para guardarlo. Dios lo creó para ellos, no lo creó para ti, ni para mí, ni para nadie. Por eso dio la oportunidad de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si no tomamos en consideración eso y no aceptamos a Jesús por nuestro Salvador, bueno, vamos a parar en el lugar de las tinieblas que fueron creadas para los ángeles caídos. Gente va a caer ahí. Bueno, le tengo buenas noticias, pero también hay malas noticias. Esto es parejo. Entonces, así como Dios creó el Seol, la muerte, los abismos, para contener y ahí guardar y ocultar a los ángeles caídos, toda la rebelión, bueno, ahí van a ser llevados todas las personas que no crean en Jesús, van a ser llevados para allá. Usted y yo ya libramos esa parte. Esas son las buenas noticias. Nada más que le tengo unas malas noticias. Y lo apunté aquí para que no se me olvidara, porque esta parte es la que a mí más me sorprende y es la que más me preocupa. Y mire, quisiera anotarlo. Voy a anotarlo porque esto sí es importante que usted lo vea gráficamente. Este, bueno, aquí estuvimos viendo en el pasado que es Sakaf, que es la parte de ocultar, y que tenía dos vestiduras, Lucifer, ¿no? Esa parte ya la pasamos. Ahora, miren, tenemos el Seol y tenemos los abismos. Y habla abismos en plural. Entonces, ahí tenemos también el lago de fuego. Eso es lo que usted ha leído en su Biblia. ¿Qué realmente hay aquí? Bueno, existe. También en Apocalipsis 20 habla que está el infierno, o sea, es el Seol. Está la muerte, dice que le va a pedir a la muerte sus muertos o al mar sus muertos, que es la muerte. Esta parte no me acuerdo dónde la enseñé, pero el infierno es fuego y la muerte es hielo. Aquí está Dios. Luego está el abismo Shahat. Luego está el abismo Bor. Y luego está el abismo Tejón. Y todo esto, dice ahí en Apocalipsis, que va a ser mandado al lago de fuego. Si usted saca una cuenta, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay una estatura de oscuridad, de amor, de, de sufrimiento, pudiera ser. Ubica las estaturas de 6, de cómo se hace la estrella de David. Pues aquí también está, ¿no? En el abismo Tejón, aquí es donde está el trono de la gracia. Es lo más bajo que hay, que es a donde fue Jesús los 3 días y 3 noches cuando fue al infierno. ¿Ok? Y estas, pues son tinieblas. Nada más que aquí faltan unas tinieblas por mencionar, que usted lo ha leído en su Biblia, y son las tinieblas de afuera. Estas tinieblas de afuera, ¿qué cree? No es para los ángeles caídos, no es para aquellos que no conocieron a Jesús,
Las tinieblas de afuera son para aquellos que tuvieron luz y la rechazaron. Estos son los, ¿cómo se llaman? Los que rechazan la verdad. Apóstatas. Apóstatas. Aquí van los apóstatas. ¿Lleva acento? Sí, O A. la O. O apóstatas. Estas para mí son las peligrosas, porque es donde estamos usted y yo. Usted y yo ya tenemos luz. Usted y yo ya conocemos de la verdad, ya conocemos de la palabra, pero si la rechazamos, por eso Jesús les dijo, tengan cuidado con ese orgullo, tengan cuidado, no se emocionen porque están controlando demonios. Yo ya los controlo. De eso yo ya me encargué. Para eso existen el infierno, muerte y los abismos y el lago de fuego. Para eso existe eso. Ten cuidado. Tú más bien regocíjate en que eres salvo, que no vas a estar ahí. Pero si sigues por ese camino y si te sigues enamorando de los dones, si te sigues enamorando de las sensaciones y no te enamoras de mí, entonces para ti se han creado las tinieblas de afuera. Ahí es donde nosotros tenemos peligro ya de caer. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Entonces, regreso con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás al momento de no tener ya el control de ese monte santo? Entonces, él roba la luz, él roba las tinieblas, las corrompe y las empieza a presentar. ¿Para qué? Para hacer un obstáculo. Si yo no pude llegar, entonces esas piedras de fuego que estaban ahí tampoco van a llegar. Y entonces van a ser, Satanás se va a dedicar por medio de sus tinieblas y por medio de su luz. O sea, usted no nada más téngale miedo a las tinieblas de Satanás, téngale miedo a la luz de Satanás también. Téngale miedo a ese éxito repentino, ¿no? En donde usted sabe que está haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios y sin embargo todo le sale bien. Tenga cuidado. Miren, una de estas cosas que yo creo, y voy a hablar creo porque no quiero que pisaran ningún callo ni nada. Imagínese un pastor, que cae en adulterio. ¿Por qué cayó en adulterio un pastor? Qué raro, ¿por qué? Si, si él se dedica a estar ayudando al prójimo, está dando consejerías entre semana, está estudiando la palabra, está orando. ¿Cómo es que llegó a ese momento? O cómo es que personas que usted conoce que está en su congregación están metidísimas y de repente ya no llegan, de repente ya no van y de repente usted se entera de que ya se regresó al mundo otra vez. ¿Por qué? Si tuvieron la luz. Hay unos teólogos que dicen que entonces nunca fueron salvos. Olvide esa idea. No, no, sí era salvo. La persona es salva. El pastor es salvo. No puede haber un pastor no salvo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué salen muchas, ¿cómo se llaman? Las religiones, pero que son Sectas. sectas. De aquí es donde salen, miren. Yo estoy hablando de que el pastor cayó en adulterio, pero bueno, el pastor cayó en secta, ¿no? Pues inició de algún momento de conociendo la luz. Miren, ese pastor tiene los dones y tiene el don del Espíritu Santo de que si pone las manos en ti, sanas de alguna enfermedad. Si pone las manos en ti, caes y oras en lenguas. Y entonces, pero eso es un don. Entonces, ¿qué pasa cuando el pastor empieza a tener ideas en la cabeza y no va a tiempo con esas ideas? Y entonces esas ideas no las entrega a tiempo en los pies de Jesús, aclamar la sangre, ir a clamar
por misericordia, de que quite esas ideas de su mente. La guerra está en la mente. Entonces, esas ideas después se convierten en un sentimiento cuando no las lleva. Pero cuando trae ese sentimiento, y estoy hablando de que le está gustando la de la oficina, si es que es un pastor que trabaja, y entonces trae el sentimiento, entonces ahí lo está manteniendo ese sentimiento, pero no lo entrega. Pero llega el domingo, ora, predica de lujo y ora y cae la gente, es más, avienta el saco y cae mucha gente. ¿Qué empieza a pasar en la mente del pastor? ¡Wow! La gente cae, tiene más poder. Son dones, son irrevocables. Pero ¿dónde está tu sentimiento? ¿De quién te estás enamorando? Entonces eso es que la iniquidad lo llevó a pecar. La iniquidad y las tinieblas y la aflicción es por algo. Si hubo un pensamiento en el pastor es porque salió de aquí, salió de nuestro 90%, de nuestro inconsciente. ¿Para qué? Para entregarlo inmediatamente. Para eso salió, por eso Dios nos está limpiando, por eso es que Dios quiere llenarnos más de Él para limpiarnos, pero Él no lo entregó, pero los dones seguían actuando, son irrevocables. Entonces, por eso es que caen en estos cuadros o en estas cosas, pues, ¿no? Es por eso que caemos nosotros como cristianos, por eso es que fallamos y fallamos y fallamos, pero no dejas de orar en lenguas. Tu don es un regalo, no se va. Cometiste un super pecado, ¿no? Odiaste a tu suegra. Eso es problema, ¿no? Le contestaste a tu suegra, ese es problema. Entonces, vas a orar y sigues orando en lenguas, porque son necesarias para ir a los pies. Los dones no se van de quién te enamoras, de los dones, de los sentimientos o del creador de los dones, de donde es la fuente de los dones. Por eso es que hizo mucho hincapié Jesús en esto. Tengan cuidado, no te enamores de este poder, enamórate de mí, de que tienes vida eterna, yo soy la vida eterna. ¿No? ¿Por qué? Porque a ellos, los que no conocieron la luz, los que no conocieron a Jesús, los que no tuvieron los que ellos rechazaron, ya tienen un lugar a donde vivir. Hay 6 lugares donde vivir. Hay profundidades de tinieblas, hay profundidades de maldad, de iniquidad, de rebelión. O sea, no todos van a ir a un mismo lugar, no. Hay niveles hacia abajo tremendos. Bueno, eso no se compara en nada a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera es peor que el mismo tejón. Es peor que el mismo tejón. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. No se gloríen en eso. Entonces, si Satanás ya le cambió la naturaleza, ya se contaminó, todavía no digo cuándo, ¿verdad? Todavía no digo dónde. Bueno, él ya está contaminado, ya es Satanás, ya no se llama Lucifer, ya es Satanás. Y luego él tiene un grado de maldad. Ah, sí tengo que decirles a dónde fue a visitar, dónde se contaminó y cómo adquirió sus grados de maldad. Pero bueno, como a él ya no le funcionó tener el control y el dominio de esas piedritas que estaban ahí, entonces él dice, no, yo sí tengo que hacer mi reino en esta tierra. Y yo sí tengo que controlar a todos. Y yo sí, todos me tienen que alabar a mí. ¿Saben qué buena idea se le ocurrió? Como no lo pudo hacer en el huerto, en el Edén celestial, ¿a dónde fue? Fue al huerto de aquí de esta tierra. Entonces, ¿cómo se le acerca a Adán mujer y planta la semilla? Entra por el oído. Y ahí todo lo que él está, todas sus tinieblas y toda la maldad, iniquidad y el pecado que él representa, él contaminó esa semilla de los Adanes. Ubiquen que el Sión celestial, ¿se acuerdan que les decía que es como una matriz de Dios, los lomos generativos de Dios? Esos no los pudo gobernar.
¿A dónde fue a gobernar? Fue a gobernar los lomos generativos de los Adanes. Y entonces él fue a sepultar, bueno, no a sepultar, fue a plantar y a introducir toda esa maldad para contaminar y poder controlar los lomos generativos de los Adanes. Y ahí es donde usted conoce que estamos en el pecado original. Y para eso hay un montón de versículos para ese tema de cómo es que estamos contaminados. Pero miren, este, Juan 3, Juan 3, 19 y 20. Dice, ¿de dónde viene todo esto que nosotros aborrecemos la luz? Precisamente es donde le acabo de decir, del, de los Adanes. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que las tinieblas generan obras. Las tinieblas tienen unas obras. Las tinieblas tienen unas acciones. ¿Ubica usted cómo se concreta, cómo se manifiesta el pecado? El pecado inicia desde un pensamiento. Ahí ya inició el pecado y eso lo dejó muy claro Jesús. O sea, no es que era con el tema precisamente de la infidelidad, ¿no? Ujú. Que no era nada más que estuvieras en el acto, ¿se acuerdan que si encontraban en el acto a las personas infieles, la apedreaban? Pero solamente si lo encontraban. Pero Jesús está hablando, no, con que lo hayas pensado ya es pecado. Entonces, el pecado inicia en un pensamiento y por eso es que en Marcos 7:21 empieza a hablar de lo que hay en el corazón y que contamina al hombre y dice los malos pensamientos. Ahí es donde inicia el pecado. Es lo que nosotros desde el pensamiento debemos querer entregarlo. No lo entregamos, ¿ok? Ese pensamiento empieza a generar un sentimiento. Y ese sentimiento lo podemos tener guardado ahí un buen rato, meses, años. Y ese sentimiento es tan potente que nos va a llevar a cometer una obra, a llevarlo a cabo, ¿no? Vamos a hablar cuando ofendemos a alguien. Alguien no me saludó, ya me generó un pensamiento, este creído. Pero ya van varias veces que no me saluda. Entonces, este pensamiento de nada más estar un pensamiento de, ay, me cae mal, me cae gordo, lo que sea, empieza a generar un sentimiento. Y ya van varias veces, ya van varios meses, y entonces va a llegar el momento en que yo reviento por alguna cosita, no sé, pasó, me pegó en el hombro, no sé, algo dijo de mi familia y ¡pum! Reventé. ¿Por qué? Porque lo tenía guardado, no lo llevé a tiempo. Eso es lo que hacen, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Quiere decir que hay una consecuencia de esas tinieblas de Satanás. Aquí está hablando de las tinieblas de Satanás. Y si usted va a la concordancia y si va a la Biblia, al Nuevo Testamento en el hebreo, cuando lea esas tinieblas, son las tinieblas Hoshek. Entonces, tienen unas obras, tienen unas malas obras. Entonces, por eso es que todos nacemos con esa oscuridad, todos nacemos con esas tinieblas de Satanás para que no veamos lo que está haciendo Satanás. Satanás va a usar la luz robada y las tinieblas robadas para no mostrarnos la gloria de Dios. Eso es lo que va a hacer él. Va a tratar de meternos el pie constantemente para no mostrarnos la gloria de Dios y que no lleguemos a esa cita predeterminada que ya tenemos de regreso, que regresemos a Sion. Ese es el objetivo. Y eso lo podemos ver que Satanás le va a cargar más la mano a todos aquellos que vayamos a Sion, a todos aquellos que estemos creciendo, que estemos caminando el camino crucificado y que vayamos a la estatura del varón perfecto y que lleguemos a la esposa del Cordero. Y eso lo vemos en Job 1. En Job 1, 6
Dice así, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cheque lo que dice aquí. Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, aquí ya le cambiaron el nombre. Entonces, ¿qué quiere decir Satanás? Buena pregunta, ¿verdad? Si se llamaba Heilel, Lucifer, Lucero de la mañana, ya vimos qué quiere decir eso, ya vimos las características y la naturaleza que tenía. Ahora se llama Satanás. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué quiere decir ese nombre? Pues aquí lo anoté. Quiere decir adversario, quiere decir oponente, quiere decir atacar, quiere decir el que resiste, opositor, enemigo. Entonces, esta palabra Satanás, para que usted tenga conocimiento, eh, en el hebreo y los teólogos y los estudiosos y todos ellos, los eruditos, y pues uno va investigando y pues uno va aprendiendo de ellos, pero ellos dicen que esta palabra Satanás puede tomar dos líneas, ¿no? Que hay unos que dicen que no es para una persona o para una criatura, sino que es para un cargo, un título nobiliario, como un juez adversario, como que a mí me suena esa parte como cuando Dios, perdón, cuando a la gente le platicas de Dios. Ah, sí, Dios, el universo, la energía, ¿no? Ujú. Pero cuando dices que Dios es Jesús y es el creador de las cosas, no, no, eso no. Ya ahí hay problema, ¿no? Entonces, esta palabra Satanás como que es un título de algo que te va a juzgar adversariamente y que son esas cosas, esas situaciones que pasan en tus vidas como adversarios, pero realmente Satanás no existe. Esa línea a mí no me hace sentido. Pero sí dice otra línea de estos teólogos, de los que saben, dicen que ese fue el nombre que se le puso a Lucifer. ¿Por qué? Porque una vez que él no pudo conquistar el trono, entonces le dice a Dios, ah, entonces hay un adversario en mí, yo quiero conquistar ese trono. Entonces, como no lo puedo conquistar en el celestial, entonces vengo a esta tierra. Y por eso él es el príncipe de este mundo, el príncipe de los aires, él es el gobernador de aquí. ¿Se acuerdan que él tiene un ejército? Miren, él tiene un ejército, y te lo voy a explicar. El ejército está ahí en Efesios 6, usted ya lo conoce, pero te le voy a explicar cómo lo conecte. Entre más conozcamos al adversario, al opositor, al atacante, al oponente, a nuestro enemigo, más probabilidades tenemos de vencer, ¿no? Ya le pasé un tip con los demonios. Un demonio que esté en su contra, usted tiene dos ángeles luchando y apabullándolo. No se preocupe. Dios se encarga de eso. Jesús, en el nombre de Jesús, se encarga de eso. Yo le digo que usted se preocupe más por este que está aquí adentro, por lo que sembró y que hay aquí adentro. En, en donde leímos Apocalipsis, perdón, aquí en Job, estábamos en Job, dice que fueron los hijos de Dios, en el cual vino también Satanás. Y en el 7 dijo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Se dan cuenta que Satanás tiene acceso directo con Dios, a su presencia, al trono? ¿De dónde vienes? ¿Por qué cree que se llama los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén? Porque están contaminadas Ujú. y tienen que ser limpiadas y van a ser nuevos. Ya no va a tener acceso ahí Satanás. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto quiere decir que dice de andar de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro. Si se fija, formé una cruz. Entonces, ¿a quién estaba viendo? A Job. Job, ¿qué era? Ya tenía la estatura del varón perfecto. Job le hacía falta trabajar con algo, con sus tinieblas del orgullo, lo que le había dado como heredad el primer Adán. Entonces, Satanás, su función a nivel alto de poder, él va a estar buscando a aquellos que estemos metidos
y decididos y que estemos velando y que estemos sobrios a seguir a Jesús. Aquel cristiano que está ahí pasándola y que no quiere tener nada de relación con Dios en el sentido de algún compromiso y que está por las emociones y que ni le interesa abrir la Biblia, ¿usted cree que Satanás va a gastar fuerzas en esas personas? No, ya tienen su consecuencia. Miren, si les dije que las tinieblas de afuera es lo peor, sí, sí es lo peor. Pero hay algo que piénsele bien. Mire, mediten esto. ¿Se acuerda que en Apocalipsis dice que haya a una parte de personas que Jesús va a enjugar sus lágrimas? Ujú. ¿Por qué si allá ya no hay tristeza, ya no hay aflicción, ya no hay de qué preocuparse? ¿Por qué están llorando? Y dice que los va a pastorear. ¿Por qué? Porque no se dejaron ser pastoreados aquí por Jesús. Son salvos, sí, están en el atrio, están en los nuevos cielos. Son aquellos que tienen vida eterna, son los que pasaron de panzazo. Ellos, al momento que se enteren y vean allá que pudieron haber llegado al trono, ahí van a llorar. ¿Por qué cree que Satanás no les interesa? Porque dice, bueno, aunque seas salvo, vas a sufrir, como yo, ¿no? Perdón mi risa, pero estoy, estoy ejemplificando este acto. Miren, cuando nos veamos allá de regreso en esa cita que tenemos predeterminada, vamos a ver a mucha gente, va a haber muchas sorpresas. Gente que nos tachó de locos, de exagerados, de por qué danzan así, por qué oran así, por qué gritan así. Allá en la eternidad va a ser puro grito y puro ruido. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Cheque cómo es la alabanza. Halal, locuramente. Aquí nada más estamos haciendo pruebas de lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Entonces va a haber muchas sorpresas allá. Entonces por eso Satanás no hace mucha mella con ellos. Por eso a un cristiano nuevo todo le sale bien, toda esa hermosura y todo eso. ¿Para qué? Para mantenerlo ahí, ¿no? Pero ya nosotros que estamos decididos a seguir a Jesús por donde quiera que fue y que va y que vamos a ir hasta los abismos. Ah, aquí me acordé de algo. Ya vio las diferentes eh, casas o habitaciones que vamos a tener, los demonios, los que no aceptaron la luz, aquellos que aceptaron la luz y rechazaron, aquellos que aceptaron la luz y nada más se quedaron ahí a gusto, también van a llorar. Si dice que todo pecado debe ser limpiado y todo debe haber un juicio, ¿para qué son estas tinieblas de Dios que yo les mostraba que era para purificarnos y limpiarnos, ¿no? Entonces, si ya venimos contaminados con estas tinieblas de Satanás en el huerto con los Adanes, y hay un doceavo nombre de Jesús que se llama juez justo, ya lo conocemos en los 11 nombres, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que es fuerte, es poderoso, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones. Pero hay un doceavo nombre que no nos gusta ya tener relación con él, que es juez justo, y es donde viene a nuestro pecado que está aquí, viene a darle juicio. Y entonces vienen situaciones oscuras, viene una noche espiritual, viene el desierto, viene ese valle de sombra de muerte aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque como es un juez justo, y si yo ya nací contaminado de que salí del vientre de mi madre, desde que estoy en el vientre de mi madre ya estoy contaminado, y ahí están los salmos donde dice David de que en pecado fui concebido, y hay varios versículos ahí que explican eso. ¿Por qué? Entonces, si es juez justo, ¿por qué no vamos a conocer todos los grados de oscuridad aquí en la tierra? ¿Por qué luego decimos, es que estoy viviendo un infierno?
porque se está juzgando lo que hay aquí adentro, nuestro 90%. Pregúntale a Job, y él vivió un infierno. Él vivió y llegó al abismo Tejón estando aquí en la tierra. No lo conoce y no va a ir eternamente y no va a ir físicamente por toda la eternidad al abismo Tejón. Pero si vamos a llegar a ser de los 144,000, debemos de pasar por el abismo Tejón, debemos de pasar por esas tinieblas de afuera, debemos conocerlas aquí en la tierra. Hay un dicho, hay un dicho por cristianos o por pastores que dicen, esta tierra para aquel que no acepta a Jesús en su corazón, el vivir en esta tierra es lo más cercano que va a conocer del cielo, de la eternidad. Dice, y aquí en esta tierra, aquel que es salvo y que va por la eternidad al cielo, dice, es lo más cercano que va a conocer a lo que es el infierno o al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser pagado ese pecado que tenemos aquí, debe ser limpiado. Si vamos a seguir al Cordero por donde quiera que va y Él fue hasta el abismo Tejón, ¿por qué nos quejamos de situaciones adversas en nuestra vida? Al contrario, agarremos la sangre, agarremos con eso que Él ya venció, que fue su muerte, su sangre, las aguas de su nombre, y bajemos a los pies, vayamos abajo y entreguemos y que sea juzgado todo ese pecado que hay en nosotros, porque eso es la consecuencia del juez justo. No pienses que ese nombre lo vas a conocer en el juicio del gran trono blanco. Te vas a sorprender el resultado. Mejor hay que decirle, Señor, abre los sellos aquí. Abre los sellos y juzga esta ciudad, juzga esta tierra, juzga este corazón. Toma el control y el dominio de mi trono orgulloso. Ven y tumba a este diosecito ingreído, porque nosotros estamos siendo una imitación de Satanás y nos creemos diosecitos. Vean, Satanás imitando a Dios, entonces tiene su ejército, este, y- ay, miren, estoy viendo el tiempo. Ay, lo que me queda de tiempo, mejor voy a aprovecharlo para darle los 4 nombres de Satanás y cuál es su ejército, para que ustedes lo conozcan. Satanás, Satanás es el adversario, el oponente, el atacante. Cuando tú tienes una experiencia como cristiano con Satanás, literal es como que se te va a presentar con cuernos rojos y cola y tridente y demonios y te va a dar miedo. ¿Para qué? Para espantarte, ponerte esas tinieblas, ¿no? Ponerte todo eso malo, toda esa aflicción, para que renuncies a seguir siendo cristiano, para que renuncies tu caminar con Cristo, para ir de la mano con Cristo, ¿no? Recuerden, este caminar con Cristo es solos con Él. Tenemos a la hermandad, sí, hay momentos en que nos juntamos y vamos hombro con hombro y nos apoyamos, pero yo no puedo cumplir el borrar tus pecados en mí. Yo estoy entregando los míos y tú tienes que tener tu experiencia con Jesús. Si nos reunimos el domingo y danzamos y guerreamos juntos por la hermandad, bueno, eso es un apoyo, pero realmente nuestro caminar es solos con Él. Entonces, Satanás se va a presentar como este oponente, como este adversario, pero a todas luces, o sea, va a ser muy obvio, va a ser muy obvio Satanás y va a infundirte miedo. Pero el momento en que clames la sangre, clames el agua, que estés orando, estés usando los dones, estés metido con Dios, va a llegar un momento en que te vas a decir, pues es que es un demonio, es que está poseído esta persona de tal espíritu, de tal demonio. Ay, esto lo arregla Dios. A ver, vamos a orar, ven. Y ya,
Y salga lo que salga, te digan lo que te digan, mira, ya eres libre. Es más, debemos orar nosotros para autoliberación. Cuando danzamos en las iglesias, que danzamos, ¿qué crees que hay ahí? Hay liberación. No, hermano, no me diga que yo estoy poseído. Estamos expuestos. Si usted conociera el mundo espiritual, sí le daría miedo. Sí, sí, es verdad. Usted dance, levanten las manos, levante el nombre, va a sentir algo raro. Es más, gente que ha sentido ganas de vomitar y se va a vomitar al baño. ¿Por qué? Hay una liberación ahí. Hágalo usted. ¿Para qué tiene que venir un pastor? ¿Para qué tiene que venir un hermano? Usted hágalo, porque ya sabemos mejor. Bueno, eso es Satanás y eso es nivel bajo. Eso es nivel bajo. Eso es kinder, ¿no? Luego viene, vamos a Apocalipsis 12 otra vez, porque aquí es donde les voy a decir, aquí, en el 9, Apocalipsis 12 9. Aquí viene la estatura de Satanás, de este adversario, de este enemigo, viene este poder. Voy a hacer la pregunta, Pastor Eric, sí que si en el próximo, en el próximo martes explico cómo se contaminó, porque no voy a alcanzar a decirlo. Nada más yo te voy a decir el grado de la estatura de Satanás, de los niveles que él tiene, cómo trabaja, cómo se acerca a nosotros, y después voy a decir cómo los obtuvo. Podría ser el próximo martes porque tengo que irme más profundo todavía. Entonces dice en el 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Esa es la estatura más alta. Empieza de arriba para abajo. Dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está la estatura. ¿Se acuerdan que él quiere imitar a Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yud, Hei, Bab, Hei. 4 nombres. La estatura. Siempre imitando. Siempre imitando. Entonces, ahorita ya les expliqué qué es Satanás. Bueno, el siguiente nombre es diablo. Diablo, ¿sabe cómo es enfrentar al diablo? Diablo ya no es Satanás. Ya pasó de nivel 1 a nivel 2. Ya subió el nivel de intensidad. ¿Y sabe cómo se va a presentar el diablo en su vida cristiana? Ya no se va a presentar con un demonio, ya no se va a presentar en que si lo espantan en la noche o que le van a contar una historia de terror y se va a morir de miedo. No, ya no, ya eso ya no hace nada. ¿Sabe cómo viene a trabajar el diablo en usted? Vamos, ¿a qué quiere decir la palabra diablo? Diablo quiere decir calumniador, acusador, el que acusa. Entonces, usted, como cada vez, todos los días, estamos pecando y estamos fallando, y si acostumbramos a ir a los pies, clamar la sangre y ser lavados de nuestros pecados, y somos perdonados para siempre, ¿a dónde van los pecados de nosotros que son lavados con la sangre? A sus espaldas, al mar del olvido. ¿Jesús se vuelve a acordar de ese pecado? No. ¿Quién sí se acuerda? Usted y el diablo. Entonces viene una acusación. Viene aquí cada día a, oye, ¿y si servirá la sangre? Porque lo que tú hiciste, o sea, ya basta, o sea, ya a la altura, los tantos años que llevas de cristiano y todavía tener estas acciones de hacerle cara a la gente y todo eso, oye, pues predica con el ejemplo, ¿no? O sea, Dios no te ha perdonado eso, entonces viene y te empieza a acusar. Te empieza, y hay muchos versículos ahí, mira, al mismo Apocalipsis 12, pero el versículo 10, el que sigue, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es nivel diablo, el que nos acusa, el que tú tengas hoy en día, si tú estás escuchando hoy esta enseñanza, porque traes repetidamente cosas que ya pediste perdón y dudas y te hace sentir mal y te deprime, ese pecado ya te fue perdonado.
Estás teniendo un enfrentamiento con el diablo, pero no con sus cuernos rojos y así feo, demonios. No, 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 no. Es con acusación, con acusación. Te regresa situaciones de tu pasado que ya pediste perdón y te los regresa en tu mente. Acuérdense, la guerra está aquí en la mente, con nuestro yo. Él depositó una semilla. Él depositó la naturaleza de Leviatán. Eso lo explico el próximo martes. Entonces, viene una guerra constante. Entonces, Él está acusando todo el tiempo. ¿La sangre de Cristo funciona? ¿Dios existe? O sea, me han dicho muchos años que es esto y de repente vienen y me enseñan otra cosa. No, 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 esto ya es una secta. Acusación, acusación. Y hay versículos, en Mateo 13:39, tengo de este diablo. ¿Por qué tengo Mateo 13:39? Mateo 13:39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Se dan cuenta? Aquí no está hablando de Satanás, que te confronta, te, es un adversario oponente de inmediato. No, simplemente sembró algo, te está acusando, está sembrando una duda. Siembra muchas dudas en nuestra cabeza. Ese es a nivel diablo. Tienes que orar fuerte, tienes que meterte en la palabra de Dios, tienes que ser limpiado con sus aguas, tienes que ser limpiado con la sangre, tienes que ir a la cruz otra vez para que te recuerdes a ti mismo y estés en la cruz y te conste que Jesús dio su vida por ti y venció al enemigo ahí. Es eso. Así se vence al diablo. Luego viene a nivel serpiente. Entonces, el nombre que es serpiente, serpiente antigua, y esto tiene que ver con Satanás. ¿Se acuerdan que se le presentó a Adán mujer? Se le presentó una serpiente. Serpiente, lo que quiere decir en el hebreo, quiere decir siseo, quiere decir susurrar, pero no susurrar algo bonito. Bueno, depende para qué. Dice susurrar un conjuro mágico. Lo que quiere decir es adivinar, agüero, hechicero. A nivel serpiente es encantamiento. Empiezan a llenarte de cosas dulces, empiezan a llenarte los oídos de que, no, eso sí lo puedes hacer. No, pues, no, nada es prohibido. Claro, realmente, por ejemplo, nosotros en la congregación, yo no prohíbo nada. O sea, me preguntan, oh, ¿y se puede esto y se puede el otro? No, 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 yo no prohíbo nada. Es tu caminar, es tu experiencia con Dios si decides dejar de hacer eso o no. Por ejemplo, oye, es que está mal decir groserías. Bueno, tal vez es algo obvio, ¿no? Pero hay cristianos que dicen groserías, ¿no? Capaz que te digan, sí, pues digo groserías porque es una forma de expresarme, porque en el punto geográfico donde yo vivo es común usarlas, pero realmente yo soy buena persona. Yo voy todos los domingos, es más, canto en la alabanza, es más, predico, estoy haciendo salvos a otras personas. ¿Se dan cuenta? Ese es un encantamiento, ese es a nivel serpiente. Digo, estoy agarrando un ejemplo obvio, pero no, o sea, esto es a cosas más tremendas, en nivel de encantamiento, de conjuro, de que viene, te llena el oído, entra por ahí. Vean esta parte de las 16 mentes, vean, esta es la triple naturaleza. ¿Qué tiene que ver el oído? ¿Cómo se involucra el oído? ¿Cómo es que viene Satanás a nivel serpiente y te encanta y te pone tinieblas o te pone luz? Dependiendo cómo él quiera seguir actuando. Él te pone luz. Él te quiere engañar. ¿Para qué? El objetivo es que no llegues a Sion. El objetivo es que no llegues a estar enamorado de Jesús.
sino que te enamores de Él y que le rindas alabanza a Él. No, como yo cristiano voy a rendirle alabanza a Él. Vea cómo reprende a las iglesias en Apocalipsis Jesús y vea cómo muchos cristianos sí alaban al diablo. Véalo, es a nivel serpiente, es a nivel encantamiento. Ahora, dragón, nivel alto, nivel máximo. Dragón, la palabra en hebreo es tanín o tamín, que viene de una raíz que es tan. Tanín o tamín quiere decir un monstruo marino, una serpiente marina, quiere decir alargar o elongar, algo enorme. También quiere decir chacal, también lo vas a encontrar en algunas versiones. Cuando diga dragón, quiere decir chacal. O donde diga chacal, realmente quiere decir dragón. Es a nivel dragón. Entonces, vean lo que en Isaías 27:1, aquí están las dos partes de serpiente y dragón. Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente turcos, y matará al dragón que está en el mar. ¿Qué es el mar? Los problemas. ¿Qué es el mar para un cristiano también? Su mente. Dice, vendrá en aquel día Jehová. Aquí está hablando de algo futuro, donde va a ser lanzado el dragón al lago de fuego, o primero va a ser atado el dragón, ¿no? Y va a ser atado, pero no va a ser lanzado al lago de fuego. Creo que es que lo mandan primero al infierno. Creo, está en Apocalipsis 20, déjame checar, ¿no? Dice Apocalipsis 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Lo arrojó al abismo. Si se dan cuenta, arriba había agarrado a la bestia, al anticristo y al falso profeta, y a ellos sí los mandó al lago de fuego. Ah, miren, otro ejemplo. ¿Cómo quiere imitar Satanás a Dios? Ubican Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ah, está Dragón, Satanás. Está el anticristo, que es Judas, que es un hombre que va a resucitar, es el Hijo, es Judas. Y el profeta que cuando él habla y se hacen milagros asombrosos, está imitando todos los poderes del Espíritu Santo, para que vean cómo es que él tiene también, quiere manejar sus jerarquías y ser triuno también, para que vean qué es lo que está haciendo aquí. Son más ejemplos que le estoy dando de cómo actúa él. Y entonces en el 23 dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Bueno, a él es mandado al abismo, lo manda al abismo Tejón, y dura 1000 años ahí y después lo saca, pero saca nada más ay, bueno, ahí seríamos leyendo, pero eso el próximo martes les digo a quién desata. No desatan a la estatura de los cuatro, solamente lo desata creo que a nivel, no me acuerdo si es diablo o Satanás o dragón. Eso se los explico el próximo martes. Pero aquí, donde dice que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, que vive en el mar. Si esto es futuro, si esto va a pasar en un futuro y la palabra es para hoy, para nosotros, ¿qué está diciendo aquí Isaías para nosotros hoy? Hoy, martes 21 de octubre de 2025, que no sé cuántos años de cristiano tienes, pero en el mar, en tu mente, ahí se mueve Leviatán. Él lo castigará. Y hay una forma hermosa de hacerlo, de cómo está en Job. Este es un tip eterno. Úselo siempre que sea cristiano, que ande mal. Déjenme nada más encontrarlo.
Creo que es en el 41, el top 41, cuando está hablando de Leviatán, precisamente. Esto se los voy a explicar el próximo martes. De Leviatán les voy a explicar quién es. Pero dice Job 41, 8. Dice, pon tu mano sobre él. O sea, agarra una mano y pon la mano en ese pensamiento, en esa serpiente tortuosa, en ese nivel. Ah, dragón, que quiere decir elongar, agrandar, es que alguna cosa chiquita que hayas hecho en nuestro caminar cristiano, este, cuando vas empezando te vas permitiendo muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos cristianos que ya tienen a Jesús en su corazón, pero siguen fumando y todavía no han podido dejar de fumar, pero son cristianos, van empezando. Hay momentos en nuestras vidas que vamos creciendo, que vamos dejando de hacer cosas, vamos dejando amistades, vamos dejando situaciones, ¿no? Pero a veces hacemos algo muy pequeño, ¿no? No sé, por ejemplo, a veces viene una persona que sí nos cae mal y le hacemos cara, y si nos está atacando a nivel dragón, ese hacerle cara, sentimos que nunca vamos a ser perdonados por Dios. Algo tan chiquito es alargado y agrandado, elongado, nos hace ver que es un grave problema y que Dios nunca nos va a perdonar, que es lo contrario, que alguien que está creciendo muy fuerte y de repente va el fin de semana con los viejos amigos y se pone una guarapeta, que es algo muy grave a este nivel, ¿no? De crecimiento, y que va a decir, va a venir a nivel dragón. No, no te preocupes, todo el mundo cae, no pasa nada. Y entonces es esa parte, hacerlo algo grande, hacerlo chiquitito. Y algo muy chiquito, un pecado muy pequeño, te lo hace ver grande. O a veces de un día para otro, el que te digan, es que mañana tienes una junta de trabajo y va a estar tal persona y sabes que están recortando gente. ¿Qué va a hacer a nivel dragón? Va a ser que dudes de Dios y va a ser que dices, no, voy a perder el trabajo y ahora qué voy a hacer y no voy a comer y no voy a tener cómo pago colegiaturas y cómo esto y la mensualidad del carro y mil cosas. No duermes toda la noche porque elonga el problema cuando era mañana para felicitarte por lo último que habías entregado. A ese nivel trabaja el dragón, ¿no? Y vean cómo se vence a nivel dragón, cómo se vence a estos niveles altos. Job 41:8. Pon tu mano sobre él, agarra ese problema, agarra esa situación, agarra ese problema muy grave o agarra ese problema muy pequeño, agarra al dragón mismo, pon la mano en él. Dice, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Cuál es la batalla? ¿Quién peleó? Fue Jesús en la cruz. Entonces pon la otra mano en la cruz. Ve a los pies de Jesús, agarra sus pies y ve esa sangre, ve ese dominio y eso que Él ya venció. Y no va a haber cualquier situación en tu vida que no haya sido ya vencida. Esa es la clave para vencer a nivel dragón. Y es el punto más alto, el punto más alto que tú te puedes encontrar de confrontarte con las tinieblas de Satanás, ¿no? Ay, pendientes, ver a dónde fue Satanás, Lucifer y cómo se contaminó y darles más explicaciones de esto. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, 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 gracias Jesús, por tu luz, Señor, por tu paciencia con nosotros, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus semillas de verdad. Señor, déjanos abrazarlas, mi Dios. Déjanos, Señor, derramar lágrimas, Señor, en nuestro cuarto de oración, Señor, cuando vayamos hacia el trabajo, Señor. Pon intercesión, Señor, en nuestra boca, Señor, para interceder en esta semilla, Señor. Danos la oportunidad, mi Dios. Lo pedimos en tu nombre, Señor, que esta semilla, Señor, de esta sabiduría, de este conocimiento, de esta verdad, mi Dios, dé fruto, Señor. Dé fruto de inmediato, Señor. Señor, perdón por la petición, pero no queremos dar fruto al 30 ni al 60. Señor, queremos dar fruto al 100.
Queremos ser parte de la esposa, mi Dios. Queremos llegar a la meta, queremos llegar a esa cita, Señor. No quiero llegar tarde a esa cita, Señor. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad, mi Dios, de darme muchas citas, Señor, aquí en la tierra, en mi cuarto de oración. Señor, no me dejes llegar tarde a la cita de mi cuarto de oración, mi Dios, a tener un encuentro contigo, Señor, a platicar contigo, Señor, independientemente de qué tan grande, qué tan pequeña sea la situación, mi Dios, entregártelo a ti, Señor, consultártelo a ti, mi Dios, que dé fruto, Señor, esta palabra, que dé fruto, Señor, esta enseñanza tuya, estos principios tuyos, mi Dios, márcalos en nuestro corazón, Señor, márcalos en nuestra frente, mi Dios. Gracias, gracias, Señor. Pon un cerco, Señor, alrededor de nosotros, Señor. Pon tus ángeles, Señor, alrededor de nosotros, Señor. Oro, Señor, a ti por todos los que estamos aquí presentes, mi Dios, y estamos escuchando tu palabra, Señor, para que tú, Señor, repeles todo ataque, Señor, del enemigo. Sabemos, Señor, las armas que tú tienes, mi Dios. Gracias por la sangre, gracias por el fuego, gracias por el agua. Gracias, Señor, por tener dos ángeles, Señor, disponibles para nosotros, Señor, para ayudarnos en la batalla. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias por tu fuego. Gracias porque diste a tu Hijo, Señor, y Él ya venció en la cruz. Gracias, Jesús, por ser obediente a tu Padre. Precioso Jesús, yo quiero imitarte el día de hoy en ser obediente a ti, mi Dios. En ser obediente a ti, Señor. En seguirte a ti, Señor. Cada paso que tú diste, Señor, ponlo, Señor, enfrente de mí. Abre mis ojos para poder poner mi pie sobre tu pie, mi Dios. Gracias. En cada huella de sangre que has dejado, Señor, déjame pisar, Señor, esa senda de justicia. Hoy decido seguirte a ti, Jesús. A ti, Jesús. Hoy doy mi voto, Señor, por ti. Hoy, Señor, te digo sí al matrimonio. Sí, Señor, me quiero enamorar de ti. Sí, Señor, me quiero casar contigo, Señor. Y solamente contigo, Jesús. Gracias, gracias. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén.